Bueno, comenzaremos con el tema de escalas de temperatura. Es importante conocer las tres principales escalas que vamos a ver en este curso, que sería la escala de Kelvin, la escala de grados Celsius y la escala de grados Fahrenheit. Importante en estas tres escalas es dominar, muchachos, básicamente cuál es su amplitud o cuál es su rango, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tomamos, qué sé yo, la diferencia entre el punto de congelación del agua, que en la escala de Kelvin, como podemos ver por acá, estaría más o menos a 273, acá les estoy marcando, 0 en la grada de Celsius y 32 en la escala de Fahrenheit, ¿de acuerdo? Y si vemos el rango que existe entre el punto de congelación del agua a la temperatura ambiente, consideramos 25 en grados Celsius, 298 en grados Kelvin y 77 en grados Fahrenheit. Podemos ver que el rango entre estas escalas puede ser igual o puede ser distinto. Por ejemplo, en la escala Kelvin, desde el punto de congelación hasta el punto de temperatura ambiente tenemos una diferencia de 25 grados. En el caso de la escala de Celsius también tenemos una diferencia de 25 grados en esta escala. Sin embargo, si notamos la escala en Fahrenheit, el punto de congelación del agua se da a 32 grados, mientras que la temperatura a 77. En este caso la diferencia serían de 45 grados. ¿Ok? Entonces, si podemos y queremos analizar cuál sería el rango, si hay similitud o diferencia entre ellas, por ejemplo, cuál sería la relación entre los grados Kelvin y los grados Celsius. Como vimos antes, justamente los grados Kelvin entre el punto de congelación del agua y la temperatura ambiente tenemos 25 grados de diferencia. Al igual que en la escala de Celsius, podemos decir que el rango de estas dos escalas es idéntico, por eso aparece acá el valor de 1, ¿de acuerdo? No obstante, si vemos, por ejemplo, y comparamos la relación que hay entre la escala de Fahrenheit y la escala de Celsius, vemos que en el mismo rango de punto de congelación del agua a temperatura ambiente, en la escala de Fahrenheit recorremos 45 grados, mientras que en la escala de Celsius recorremos 25. Por ende, la relación entre ambas escalas es de 9 quintos. Es importante notar cómo podríamos obtener la equivalencia entre las escalas. Puede salir de manera lógica o poder aprenderse una fórmula, pero para mí es importante que ustedes aprendan cómo derivarla, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tomamos una temperatura patrón, por ejemplo en este caso la escala de Celsius, vamos a tomarla como patrón y con su temperatura acá a 0 grados, vamos a tomar esto como patrón. Podemos ver que podemos calcular cualquier temperatura entre la escala de Kelvin o la escala de Fahrenheit usando esta relación simple. O sea, la temperatura en la otra escala que queramos, ya sea Kelvin o Fahrenheit, va a ser igual a la razón entre esas dos escalas por los grados Celsius más la temperatura 2 equivalente. ¿A qué me refiero con la temperatura 2 equivalente? En el caso de la Kelvin sería 273.15 y en el caso de la Fahrenheit sería 32 grados, ¿de acuerdo? En este primer ejemplo vamos a ver la equivalencia de Kelvin a Celsius. Entonces, temperatura 2, ¿quién sería? Bueno, queremos averiguar justamente quién es los grados Kelvin en función de los grados Celsius. Para eso necesitamos la razón de temperaturas entre Kelvin y Celsius, que en la lámina anterior vimos que es 1, ¿ok? Entonces podemos representar acá temperatura 2, ¿quién sería? Disculpen, la temperatura 2, aquí en este caso lo que estamos buscando es justamente a los Kelvin, ¿ok? La razón entre Kelvin y Celsius la vamos a representar acá por los grados Celsius más 273.15, que sería aquí en la temperatura equivalente de inicio, ¿de acuerdo? Como tomamos como base la Celsius, que es 0, ¿cuál sería la temperatura equivalente a 0? 273.15, como lo vemos acá. Entonces, básicamente el rango que habíamos hablado antes, que era de 25 desde el punto de congelación hasta la temperatura ambiente, tanto para Kelvin como para los Celsius, y de esta manera, como esto es 1, este dato que tenemos acá nos da 1, entonces podemos obtener que los Kelvin, mediante la ecuación 1, es igual a 2 grados Celsius más 273.15, ¿ok? Importante de acá, quiero que bueno, ya les dejaré una práctica, pero a partir de esta ecuación 1, quiero que deriven cómo obtener los Celsius a partir de los Kelvin, ¿de acuerdo? Es una simple sustitución. ¿Qué es importante ver esto? Bueno, no debemos de
de alejarnos de los modelos matemáticos, acá sería muy simple ver que los Kelvin podremos verlos como la variable independiente y es igual a mx. ¿Quién sería el x? Entonces el x viene siendo los grados Celsius, ¿verdad? M viene siendo aquí la equivalencia, la razón entre las temperaturas, y el 273 viene siendo ¿quién? El intercepto. O sea, tenemos la ecuación típica que vemos en el cole, y es igual a mx más b. Y el b, ¿quién sería? La temperatura equivalente en la otra escala. ¿Ok? Entonces, como vemos, es una simple función lineal, la cual podemos verlo en una gráfica. Justamente tenemos una relación directa entre los grados Celsius y los grados Kelvin. Además, podemos notar acá, como vimos antes, que la pendiente, o sea, la relación entre ellos, la pendiente que podemos sacar de acá, justamente esta pendiente es igual a 1, ¿ok? Esta pendiente 1 es igual a ¿qué? Ya lo habíamos hablado, es igual a la relación Kelvin, perdón por la letra, pero con este punto es bien difícil, Kelvin entre los grados Celsius, ¿ok? Y el intercepto, que viene siendo el B, o sea, el 1 lo tenemos acá, que es el que acompaña a la X, 1 por X, y el intercepto pues viene siendo 273.15, que es el dato de inicio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo sacamos el punto equivalente con Fahrenheit a grados Celsius? Otra vez, en este caso podemos usar lo mismo, la temperatura 2 van a ser a los Fahrenheit que queramos averiguar. Vamos a tener la relación entre Fahrenheit a Celsius por los Celsius más la temperatura 2 equivalente, que ya habíamos visto o habíamos comentado que en el caso de este sería 32, ¿de acuerdo? La temperatura equivalente tomando como estándar el 0 grados de los Celsius, ¿ok? Entonces, desarrollando vemos que la temperatura 2, de nuevo, vamos a cambiar acá, la temperatura 2 que sería justamente los Fahrenheit, por la razón, o sea, este dato de acá, que hemos visto sería la razón entre grados Fahrenheit y grados Celsius, por los grados Celsius más 32 que sería la temperatura 2 equivalente, ¿de acuerdo? Ahora acá, ya habíamos comentado, ya habíamos visto que esta escala, el cambio en Fahrenheit era de 45, mientras que en cambio que tenemos acá en la escala de Celsius sería de 25, ¿de acuerdo? Entonces eso nos va a dar una razón de 9 quintos. De esta manera, con esta ecuación 2, tenemos que los Fahrenheit van a ser igual a los 9 quintos por los grados Celsius más 32, de manera desarrollada. Nuevamente, esto sigue lo que habíamos hablado antes, un modelo lineal de Y, que es igual a la pendiente m por x más b, que sería el intercepto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia ahora? Que justamente la pendiente no es 1. Ahora tenemos una pendiente más pronunciada, que es 9 quintos, que es 1.8, o sea, es casi el doble que la pendiente cuando hacemos la relación con Kelvin y Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el intercepto sería 32 y esto lo podemos ver representado en este gráfico, ¿de acuerdo? El 32 es el punto acá de corte, o sea, el intercepto, y esta pendiente ya no es 1, sino en este caso sería 9, perdón por la letra, 9 quintos, ¿ok? 9 quintos. Para sacar la equivalencia entre Fahrenheit y Celsius. A partir de esta ecuación 2, sería una buena tarea despejar los Celsius. ¿Cómo averiguaríamos los Celsius a partir de los grados Fahrenheit? ¿De acuerdo? Solo para retomar el punto, entonces les comparo acá cómo sería la relación entre grados Kelvin Fahrenheit versus los grados Celsius, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia tenemos? Entonces de acá es importante notar, de nuevo, que la pendiente entre los Kelvin y los Celsius, ¿cuál sería esa pendiente? O la razón es 1, ¿de acuerdo? Es el número que acompaña a la X aquí, 1 por X. No obstante, recordar que en la escala, o la relación entre los Fahrenheit y los Celsius, pues esa relación no es de 1 y tenemos una pendiente más pronunciada. Si ustedes lo ven, está más elevada esta línea que la línea de acá arriba, y es justamente porque esta pendiente es igual a 9 quintos, ¿de acuerdo? Bueno, como parte de los ejercicios de temperatura, quería ponerles este problema. Para mantener la temperatura estable en el planeta, esta no debería aumentar más de 2 grados Celsius. ¿Cuánto sería su equivalente en Kelvin y en Fahrenheit? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Tenemos que recordar un poco que acá estamos hablando no de pasar una escala a otra, ¿de acuerdo? Para pasar una escala a otra podemos usar la ecuación 1 o 2. Acá simplemente lo que queremos es ver
un aumento, o sea, cuánto aumentaría esa temperatura. Entonces, para ver cuánto aumenta, tenemos que recordar cómo eran los radios, ¿de acuerdo? En el caso del Kelvin, tenemos que recordar que el radio de Kelvin a Celsius es igual a ¿qué? A 1. Si es igual a 1, significa que para saber cuánto aumenta de Kelvin a Celsius es muy sencillo, sería multiplicar. Kelvin sería igual a los Celsius por 1, o sea, básicamente el radio de uno y otro es equivalente. O sea, esta primera respuesta sería, en Kelvin, ¿cuánto sería? También 2 grados Kelvin, ¿ok? El caso más interesante sería para los grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Porque en los grados Fahrenheit acá sí que tenemos una diferencia. ¿Cuál era la razón entre Fahrenheit y Celsius? Ya la habíamos hablado, la discutimos en la sección anterior y eran 9 quintos. Eso implica que para obtener los Fahrenheit, o sea, ese cambio en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos que el cambio que ocurriría en grados Celsius, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, el cambio en grados Fahrenheit que vamos a tener va a ser igual a 9 quintos por 2, ¿de acuerdo? Que serían los 2 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? La respuesta final sería 3.6, ¿de acuerdo? 9 quintos 1.8 por 2, 3.6 grados Fahrenheit, ¿de acuerdo? Sería la equivalencia en Fahrenheit de 2 grados Celsius, y en el caso de Kelvin, como lo discutimos acá, al ser las dos escalas iguales, o sea, tener el mismo ratio de cambio, básicamente es igual 2 Kelvin y 3.6 Fahrenheit.